Dialogando con el padre Raúl Sánchez, se nos habla de libertad religiosa. Todo ser humano tiene el derecho de escoger su fe, de escoger en quién creer. ¿Cómo creer y cómo desarrollar esa fe en ese Dios o en ese algo en quien dice creer? Nadie está obligado a imponerle a otro que crea, ¿no?, en su propio Dios, en sus propios dioses. Y el ser humano sí tiene todo el derecho de elegir cómo creer, a quién creer y cómo vivir esa fe. Bueno, pero hay algo ahí que hay que analizar, porque el creer en algo implica sostener racionalmente ciertas realidades que soportan ese creer. Si yo le pregunto a un indígena, por ejemplo, ¿por qué cree en la Pachamama? ¿O por qué cree que el río es esto? ¿O por qué cree que esa imagen de esa piedra es Dios? Tiene que dar una respuesta sólida, argumentativa, sostenida, bien argumentada, ¿no?, con pruebas, ¿no?, que puedan sostener, ¿no?, lo que cree. Porque la fe no es mero asentimiento sentimental frente a algo que yo no veo. No, la fe es una experiencia que tiene que también ser soportada con argumentos serios y sólidos. Hay que utilizar la razón. Si le preguntamos a una persona de la India que por qué considera que la vaca es sagrada, o es un animal sagrado, entonces tiene que explicar el por qué. Si le decimos a un musulmán que por qué concibe a Dios como lo concibe, que tiene que dar una explicación racional, soportada, fundamental. Entonces, si bien es cierto que todos tenemos la libertad de escoger nuestra fe, entonces tenemos que empezar a decir que no todas las fees, no todos los credos, ni todas las religiones son iguales. ¿Que se respetan las religiones? Claro que sí. ¿Que se respeta al creyente que cree en determinado Dios? Claro que sí. Pero también existe una clara invitación a mirar si esos dioses en los cuales creen las personas en sus diferentes religiones es el Dios verdadero. Porque si no, esto sería algo totalmente irracional, donde cualquier persona puede creer en lo que quiera y punto, ese es mi Dios, yo creo en esa piedra y esa piedra es mi Dios. ¿Y por qué crees en esa piedra? ¿Por qué dices que esa piedra es tu Dios? ¿En qué te fundamentas para decir que esa piedra es tu Dios? ¿Desde cuándo has venido creyendo que esa piedra es tu Dios? ¿Tienes alguna prueba que nos digas que esa piedra es Dios? ¿Cómo actúa esa piedra? ¿Cómo sabes que es Dios? Esas cosas se tienen que razonar, porque el hombre tiene que llegar a la verdad. Entonces esto se convertiría, si no atiende a estos principios, estos criterios de orden racional, ¿no?, de explicación teológica, histórica, escriturística, de tradición, entonces esto es una cosa que no tiene ningún sentido. Creo en una piedra, creo en la Pachamama, creo en el sol, creo en la pirámide, esa es mi fe, déjeme en paz, yo veré si creo o no creo, cómo creo, y la verdad, ¿dónde queda? Entonces, que no nos envuelvan y no nos metan en ese cuento de que Dios, ¿no?, que Dios es el mismo y que está en el vértice como de una montaña y que usted puede subir por cualquier vía que le conduzca a ese Dios que está en la cima de esa montaña. Pues usted sube por este lado, por ejemplo, el católico sube por este lado, el protestante sube por este lado, el judío sube por este lado, el musulmán sube por el otro. La cuestión es que convergen en ese Dios. Y todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Eso es una mentira.
Porque si para alguien su Dios es una piedra, pues yo creo que para el cristiano católico Dios no es ninguna piedra. Si para el cristiano católico Cristo es Dios encarnado, para el musulmán Cristo no es Dios encarnado, es simplemente un profeta. Si para el cristiano católico Cristo es Jesucristo, es Dios aquí en la tierra, ¿no? Para los budistas Cristo es un gran hombre, pero no es Dios porque los budistas no creen en Dios, es una religión atea. Entonces se va dando cuenta usted que si bien es cierto que existe libertad religiosa, ni más faltaba, también existe ese deber de invitar a las personas en un sano diálogo a llegar y comprender dónde está la verdad. Y con mucho respeto, pero con mucha claridad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es el único camino para llegar al Padre, es decir, a ese Dios que nos quieren mostrar como el Padre de todos dentro de una gran fraternidad universal. Y si ese Padre es el Padre de toda la humanidad, de esa gran fraternidad universal, el que lleva a ese Padre, al reconocimiento verdadero de ese Padre, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿no?, lo anuncia la Iglesia, es decir, la que el mismo Jesús constituyó e edificó. Tú puedes escoger tu religión, tú puedes escoger en quién creer, nadie te va a impedir eso, eres libre, pero tú tienes que demostrar de una manera racional, lógica y bien argumentada por qué crees en ese Dios. No se basa la creencia en simples sentimentalismos, porque yo sentí, porque tuve esta experiencia, que de pronto puede ser válida, pero eso no son argumentos no sólidos que soporten la realidad de Dios. La Iglesia Católica puede demostrar la existencia de Dios a través de unos métodos, ¿no?, que nos llevan a decir que Dios existe, en primer lugar, por qué Dios existe, por qué existen todas las cosas y por qué ese Dios que creó todas las cosas, que existe y que para muestra de esta realidad de Dios tan grande es el ADN, ¿no?, que prácticamente desarrolla toda una especificidad de lo que constituye, ¿no?, el ser humano, y que está ordenado y dado de una manera tan clara que uno dice tiene que haber un ser inteligente para crear eso, porque eso no se da por el simple azar, no se puede. Entonces, ese es Dios. Ahora hay que llevar a ese Dios a Mozart, que es el Dios cristiano. Y para eso también se utilizan unos métodos, un procedimiento teológico, argumentativo, filosófico, ¿no?, que da las bases y los criterios para decir que Cristo Jesús es la verdad revelada de ese Dios que nos causa tanta inquietud. Tú puedes creer en lo que tú quieras, pero asimismo no te puedes negar a responder por qué crees. Y lo tienes que hacer de una manera racional que se pueda entender. No valen los sentimentalismos y no vale que porque yo creo y punto. No. La Iglesia Católica sí puede demostrar seriamente por qué cree en Dios y por qué sabe que Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y esa es la fe que profesa la Iglesia.
y que estamos nosotros compelidos e invitados a anunciar esa buena noticia al mundo entero. Por eso la Iglesia es católica, universal para todos. Tú puedes creer en lo que quieras, pero tienes que demostrar por qué crees en eso. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.